Derecho Penal 2. Seguimos entonces con el análisis de estos documentos públicos o auténticos. En este título cuarto que habla sobre las falsedades de diferentes tipos, en que la falsedad es el medio para cometer el delito. Bien, algo habíamos adelantado, ya más o menos dejamos clara la idea de lo que es un documento público o auténtico, y a consecuencia de lo mismo y a contrario sensu hablaríamos de lo que son los documentos privados. Y lo interesante es de que en derecho penal tenemos que encontrar el concepto ateniéndonos básicamente a nuestra legislación penal, a la doctrina penal, a los textos penales, a la historia de la ley y sobre todo al bien jurídico protegido. Bien, entonces ahora me parece que fue el final de la clase anterior, pero hay que repetirlo. Las falsificaciones de documentos públicos se sancionan, se penan por su sola materialización, aunque no produzcan un resultado alguno. Es decir, basta con la realización de la falsedad en el documento y punto. No esperamos un resultado como consecuencia de la acción. A consecuencia de ello, se sancionan los instrumentos, esta falsedad en instrumentos públicos o auténticos, independientemente de que causen o no perjuicio. Este plus, que algunos llaman elemento subjetivo del tipo, este plus, el causar perjuicio, solamente se deja para los instrumentos privados. Es decir, no tiene ninguna relevancia en la falsedad de instrumentos públicos auténticos el hecho de que se cause o no se cause perjuicio. Basta con que se materialice la falsedad. Y a consecuencia de lo mismo, se sancionan estas conductas de falsedad sobre este tipo de instrumentos, aun cuando no lleguen a consumarse. Claro, si no se exige un resultado que básicamente coincide con la consumación, entonces se sancionan desde antes. Es decir, podríamos encontrar situaciones en las que se sanciona la tentativa y el delito frustrado. Bien, ¿qué es lo que es interesante señalar acá? Que lo mencionamos en los contenidos. Que la falsificación del instrumento público se perfecciona por su sola materialización, ya lo dijimos, y es un delito formal, pero no puro o de mera actividad, como podrían ser, por ejemplo, los delitos de injurias. Ahí basta la expresión proferida o la acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de la persona. Artículo 416 del Código Penal. Ahí hay un delito de mera actividad. Por el injuriante se señala algo que según el injuriante debería causar injuria al injuriado, pero de repente a este ni siquiera le causa la injuria. Pero el solo hecho de proferir la acción, en este caso las palabras, o los gestos puede ser también, con ese ánimo, es decir, deshonra, descrédito o menosprecio de la otra persona, se consuma el delito. Acá no. Acá si bien es cierto que se trata de un delito formal, pero no es de simple o mera actividad. Es necesario que haya algún grado de materialización, pero ¿de materialización de qué? De la acción. Por ejemplo, debe existir a lo mejor algún documento en el que se manifiesta la falsedad. U otra forma de manifestarse la falsedad, si no es documentaria. Pero tiene que existir alguna forma de materialización de la falsedad, no de algún tipo de consumación.
A lo mejor se logra algún tipo de consumación, es lo que vamos a estudiar más adelante, que se llama el agotamiento del delito. Pero no es necesario para los efectos de la sanción. Lo decimos acá. Es un delito formal, pero no puro o de mera actividad, porque requiere una materialidad apreciable, es decir, la creación o alteración de un documento, por lo tanto es posible la tentativa. Como decíamos, es posible la tentativa. En cambio, en el caso de los instrumentos privados, ocurre lo contrario. No basta la simple adulteración, sino que la ley exige que se produzca un perjuicio a terceros, de modo que la falsificación de documento privado es, por el contrario, un delito no formal, sino que material. ¿Por qué? Porque requiere, ¿no es cierto?, que haya un resultado, que se manifieste un resultado. En el caso de los instrumentos privados. Bien. ¿Y cómo se falsifica? En general. Hay muchas formas de falsificación documentaria. En este caso seguimos hablando de los instrumentos públicos o auténticos. Hay muchas formas. Incluso el artículo 193, que es el que vamos a estudiar, señala al menos 8 formas. Pero hay muchas. En el caso, por ejemplo, de las estafas, ¿no es cierto?, en el título corriente de los delitos correspondiente de los delitos contra la propiedad, ¿no es cierto?, se analizan las estafas. Y ahí el legislador utiliza una casuística bastante considerable, en lo que también hay falsificación documentaria. Pero ahí el bien jurídico protegido no es la fe pública como una cuestión principal, o como el tráfico de los documentos, que es lo que interesa acá, sino que ahí se trata, ¿no es cierto?, del perjuicio que se cause a alguien, básicamente. Entonces, la propiedad, se protege la propiedad. Está dentro del título de los delitos contra la propiedad. Bien, entonces, hay dos formas de falsificar en general. Una es la que se denomina la falsificación real o material, y la otra es la que se denomina la falsificación ideológica. En la falsificación real se admiten dos formas. Se imita un documento verdadero, a lo mejor desde su nacimiento, ¿no es cierto? Se imita, si un documento en papel, se imita desde el papel, la redacción, la firma, los timbres, etcétera, etcétera. Se lo imita completamente, no es el verdadero, es uno falso, está imitado. Y la otra forma es que la alteración del documento sea en el auténtico. Es decir, al documento auténtico, bueno, ahora es más difícil con la computación. Antes de la computación, en donde se escribía básicamente en máquinas de escribir, ¿no es cierto?, o se hacía manuscrito también, pero digamos más recientemente, ¿qué es lo que se hacía en el documento original cuando se trataba de alterarlo? Por ejemplo, se le trataba de borrar la fecha, si lo que se quería era cambiar la fecha. Y era difícil en el papel original borrar algo, claro. Habían técnicas también para hacerlo, que se notara lo mínimo posible. Habían técnicas, pero era mucho más difícil. Y ahora, cuando se imprime un documento, bueno, es más difícil todavía, porque sacar, como se llama, lo que está escrito en un documento que está impreso es difícil, las tintas son diferentes, etc. Pero siempre se encuentra la manera. Si uno se fija, por ejemplo, y ve este programa de los aeropuertos, ¿no? Este programa de los aeropuertos, en donde
en el fondo lo que se ve es cómo funcionan las aduanas en los aeropuertos, en todos los aeropuertos del mundo, pero sobre todo en los principales. En Europa, Madrid, Italia, Gran Bretaña, Alemania, cómo se pesquisa. Lo mismo en Estados Unidos, en los grandes aeropuertos donde llega más gente que en otros lados. También ocurre en Sudamérica, también llega mucha gente. Y ahí se ve sobre todo con gente que trata de entrar a través de un país y de ahí irse a otro país para ingresar a la Unión Europea, porque el que entre en la Unión Europea tiene tránsito libre, ¿no es cierto? Salvo algunos, como creo que son los albaneses, que tienen el tránsito restringido, pero en general se llega a algún país de la Unión Europea y de ahí se transita por al que uno quiera, ya tiene su timbre de entrada por un país. Entonces ahí uno puede ver cómo la falsificación de pasaportes, uno diría, pero ¿cómo a esta altura la gente falsifica los pasaportes? Los falsifican. Y hay muy buenas falsificaciones de pasaportes. A pesar de que ahora, cuando a uno le sacan una foto para el carnet y para el pasaporte, la fotografía va como impresa, no es que se pegue una foto como era antes, con goma en la parte posterior, ¿no es cierto?, en el reverso, y se la pegue. No, ahora la foto va como impresa en el mismo documento. Igual lo falsifican. Ahora, ¿qué técnica utilizarán? Bueno, no tengo idea. Pero a eso me refiero. Siempre existe la posibilidad de estas falsificaciones materiales, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de falsificación, real o material. Se imita el verdadero o se lo altera al verdadero. Los dos casos de falsificación, material o real. Y la segunda situación consiste en tener un documento auténtico, pero se cambia el contenido de lo que manifiesta ese documento. Es decir, se cambia lo que dice el documento, lo que piensa el documento, si ustedes quieren. La mendacidad es la falsedad, o sea, la mentira, es la falsedad de lo manifestado en un documento formalmente auténtico. El documento formalmente es auténtico, pero lo que se dice en él no es verdadero. Hay casos que están incluso sancionados específicamente como delito penal y que son las típicas formas de falsedad ideológica. Cuando veamos por ahí por los artículos 460 y tanto, en las estafas, vamos a ver que la ley sanciona un delito que se denomina de contrato simulado. De contrato simulado. Antes lo sancionaba respecto de los que se encontraban en quiebra y de los demás, de todo el resto que no estaba en quiebra. Habían dos tipos penales. Bien, pero sigue existiendo porque ahora cambió la ley de quiebra, ¿no es cierto? El sentido de la ley de quiebra no es el mismo que tenía antes. Entonces, ahí tenemos el delito que se llama simulación de contrato. Simulación de contrato. Es decir, las partes en un contrato pueden ir a una notaría, celebrar un documento por escritura pública o celebrarlo bajo firma autorizada por el notario nada más. Y el contrato formalmente es auténtico. Si es un contrato privado, se autorizan las firmas de los comparecientes, ¿no es cierto? Y entonces formalmente es auténtico. ¿Y para qué decir si es una escritura pública? Es decir, ahí da mayor fe todavía el documento respecto de lo que dice la ley. Pero lo que dice el documento es absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces, por ejemplo? Estamos hablando de la falsedad ideológica. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? De repente hay una persona que tiene una o más deudas y tiene un solo bien
que puede ser un bien inmueble, con el cual se pueden pagar todas esas deudas. Pero el deudor no tiene ganas de pagarle a ninguno de sus acreedores. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se busca muchas veces a un familiar o a un amigo para celebrar un contrato simulado, que formalmente es verdadero, pero ideológicamente es falso. ¿En qué podría consistir, por ejemplo, este contrato simulado? Esta persona que no quiere pagarle a sus acreedores legítimos, puede, ¿no es cierto?, realizar con este tercero que se presta para celebrar el contrato simulado, que también comete el mismo delito, ¿no es cierto? Son coautores. Entonces le hace, por ejemplo, una dación en pago. Una dación en pago, por ejemplo. O una novación. O una transacción. Se pueden ajustar, los abogados, ¿no es cierto?, conocen los métodos, cómo inventar que también el que está traspasando su propiedad le reconoce una deuda que nunca existió a otro, etc. Y entonces ahí tenemos un documento formalmente verdadero, pero ideológicamente falso. Esa es la falsedad ideológica. Tenemos dos situaciones entonces diferentes que analizar. Entonces, el bien jurídico protegido acá es la veracidad y autenticidad del documento. La veracidad y autenticidad del documento público o auténtico. Eso es lo que protege la ley en este caso. Y señalamos incluso acá, es falsedad real cuando se forja un documento falso, supuesto, o se altera uno verdadero adulterándolo. Claro. Cuando se forja, ¿no es cierto?, un documento falso, o sea, uno mismo lo hace desde el comienzo. O la otra situación de falsedad real es que un documento verdadero se altera, lo que ya expliqué. Y es falsedad ideológica cuando en un documento formalmente verdadero se consignan hechos o declaraciones falsas. Se desfigura la verdad, se dice acá, lo que estábamos conversando. Así como cuando un empleado público da copia en forma fehaciente de un documento falso o supuesto. De un documento falso o supuesto. Yo les cuento cuentos a veces, siempre a mis alumnos en clase, por la cantidad de años que tramité en los tribunales, y por ende tuve conocimiento de un montón de juicios, sobre todo en mi especialidad, que era derecho penal. Y una de las consecuencias civiles del derecho penal, que es la responsabilidad más que contractual, la extracontractual. Porque para cobrar, cuando uno gana un juicio penal, normalmente hay que hacer efectivo, ¿no es cierto?, el pago de una indemnización. Y para eso hay que saber, sobre todo, responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Bien. Entonces, cuando un empleado público da copia en forma fehaciente de un documento falso o supuesto. Acá, como en todas partes se cuecen habas, han habido colegas pillines, porque no solamente los abogados son los que hacen pillería, hay también de todo, ¿no es cierto? ¿Para qué decir los que construyeron ese puente levadizo en Valdivia? Ahí no tienen nada que ver los abogados, pero hay alguna pillería, hay, ¿no es cierto? Una pillería hay. O lo que está pasando ahora con el puente Chacao, que está paralizado. Alguna pillería hay, porque por algo la obra no se sigue. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. Hay médicos que se dedican a hacer abortos ilícitos, desde antes de la modificación. Sí, les digo, porque normalmente se habla que los abogados siempre le buscan las cuatro patas a la ley. Claro, si nosotros tenemos la obligación de conocer la ley, para eso estudiamos, sí, somos los indicados para, ¿no es cierto?, torcerla.
pero no somos los únicos que actuamos mal, a eso me refiero. Por eso que es muy importante el ramito este de ética jurídica, ¿eh? Porque para vivir de la profesión no es necesario hacer pillería, menos todavía cometer delitos, evidentemente. Entonces acá, obviamente que dirigido por un abogado, hubo algunos casos ya hace algunos años atrás, incluso se utilizaba una notaría de un notario que ya falleció, que era bastante viejo. Bueno, ya han fallecido varios notarios acá ya. ¿Cómo se llama? Y como cuando la gente, cuando está vieja, tiene casi las mismas características. Tiene canas, menos pelo, es arrugado, muchas veces usa anteojos. Entonces como que se desfiguran un poco los rasgos característicos de las personas. Y para qué decir, pues hay algunos que son más todavía similares a otros, sobre todo en las fotos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que celebró ideológicamente, falsamente, en la notaría algunos contratos de compraventa en que la vendedora, en el caso de mujeres, de viejitas, no tenía nada que ver con la verdadera vendedora. Incluso algunas veces la vendedora está desaparecida de acá de Arica, no me acuerdo si incluso en algunos casos había muerto. Entonces también ahí, ¿no es cierto?, incurre en error, por decirlo suavemente, también el notario. Entonces, como era muy parecida a la persona que está en la foto con la viejita que llevaban a firmar como vendedora, entonces la notaría como que no, además nadie piensa que una persona bastante vieja hace prestarse para una pillería. No sé, a lo mejor la vieja tenía hasta Alzheimer, no tengo idea, o el viejo. Pero el caso fue que fueron algunas mujeres. Entonces ahí el contrato era formalmente verdadero, auténtico, pero era ideológicamente falso. ¿Por qué? Porque aparecía vendiendo una persona que no era el dueño, no tenía nada que ver con el dueño, ni siquiera conocía al dueño o a la dueña. Entonces, siempre hay posibilidades, como se llama, para cometer estos actos. Eso, por ejemplo, esos mandatos generales con facultad para vender, incluso para autocontratarse la venta, que se obtienen de repente de personas que están discapacitadas prácticamente, que sus familiares lo han abandonado muchas veces y que tienen una propiedad. Y a veces se trata de gente que los cuida, ¿no es cierto?, y hace tapillería. Y al final se queda con la única propiedad que tiene esa persona cuando fallece. Ha ocurrido esto, un montón de veces, ha salido en los diarios. Entonces hay muchas formas, ¿no es cierto?, de falsedades. Muchas formas. Tipos de falsificaciones. Aquí en el Código Penal vamos a ver que se consideran 3 tipos de falsificaciones. Así que hay que estar atento con esto y tenerlo claro. En ese sentido me refiero. Estar atento, es decir, tenerlo claro. El Código Penal en el libro segundo, título cuarto, que estamos estudiando, en sus párrafos cuarto y quinto, en los 2 párrafos, señala 3 tipos de falsificaciones. Primera, la falsificación de documento público cometido por un empleado público, que son los que tienen la sanción más grave. Artículo 193. Este artículo es muy importante porque se lo considera para sancionar, o sea, los actos que sancionan se lo considera para sancionar otro tipo de actos penales en los mismos párrafos. Segundo, falsificación de documento público cometido por un particular, el artículo siguiente, el artículo 194. Es decir, aquí ya no estamos hablando de la falsificación del documento cometida por un funcionario público, sino que ahora cometida por un particular, pero de un documento público o auténtico.
Y tercero, falsificación de documento privado cometida por cualquiera, es decir, o por un empleado público o por un particular, que es el caso del artículo 197. Entonces, tres formas de falsedad. Falsedad de instrumento público cometida por funcionario público, falsedad de documento público cometido por un particular y falsedad de instrumento privado cometida por empleado público o por particular. Tres situaciones. Además, esto se desprende del artículo 193, constituye delito de falsificación documental. Estos dos casos derivan del artículo 193, número 8, y de dos artículos de estos dos párrafos que vamos a estudiar, son el caso del uso o aprovechamiento. Ya hemos visto casos de uso o aprovechamiento, el que sanciona ya no al que realiza la falsedad, sino que el que usa o se aprovecha de ella. Lo vimos a propósito, por ejemplo, de la falsificación de monedas, ¿se recuerdan? En muchos casos no era el mismo que falsificaba la moneda el que la usaba indebidamente, ilícitamente. Entonces, la ley sanciona también el uso. En los artículos 196 y 198, el uso o aprovechamiento ocurre cuando una persona que no ha participado en la falsificación usa o se aprovecha de un documento público, privado o falso. Aquí el sujeto activo es indeterminado. Se trata de la falsedad de cualquiera de los documentos, o público o privado. Se usa, ¿cierto?, ilegítimamente, ilícitamente, un documento público o privado, ¿cierto? No se lo falsificó por sí mismo, pero se lo utiliza ilegalmente. Y el otro caso es el del ocultamiento o destrucción de un documento público verdadero, que es el que yo le mencionaba en el artículo 193, número 8, o de un documento privado, artículo 197. El ocultamiento o destrucción de instrumento público solo puede ser cometido por empleado público. El ocultamiento o destrucción de documento privado puede cometerlo tanto el empleado público como un particular, cualquier persona. Bien, tenemos entonces señalados los grupos de delitos. Los grupos de delitos de falsedad que comprenden estos dos párrafos que estamos empezando a estudiar. Ahora, respecto de todos estos delitos, considerando los instrumentos públicos o auténticos y también los instrumentos privados, hay ciertos elementos comunes. ¿Cuáles son estos elementos comunes al delito de falsificación documentaria? El primero, como es obvio, es la alteración de la verdad. Se altera la verdad en un documento público o privado. Se altera la verdad. ¿Cómo se altera? A través de una falsedad real o material o a través de una falsedad ideológica. Pero está alterada la verdad de alguna de esas maneras. En segundo lugar, la alteración debe realizarse en alguna de las formas taxativamente descritas por la ley. Ahí es donde yo les digo que interesa los 8 casos del artículo 193, aun cuando el 8, el número 8, habla de el ocultamiento de un documento. 193, número 8. Lo que no es precisamente una forma de falsear, pero el código lo asimiló a un falseamiento, por algo lo colocó. Ya hace otra exigencia, pero está dentro de ese párrafo de las falsedades. Entonces, para la sanción de estos delitos, la conducta tiene que ser alguna de las que señala el artículo 193.
Hay otras conductas de falseamiento que se sancionan en otros artículos del Código Penal. Básicamente después en el caso de las estafas, en donde se pueden falsear una serie de documentos en perjuicio del Estado, de las municipalidades, de otros organismos descentralizados, sea administrativamente, sea territorialmente, con el objeto de defraudar al fisco y obtener una ganancia ilícita. Pero esos son delitos distintos y no son los que estamos hablando ahora, o mejor dicho, de los que estamos hablando ahora. Y tercero, debe existir perjuicio de tercero tratándose de los documentos privados. Entonces, bien claro, tratándose solo de los documentos privados, debe, no puede, sino que debe existir perjuicio de tercero. En relación con el primer requisito de la alteración de la verdad en un documento público o privado, ¿cómo debe ser esta alteración de la verdad? Sea material o real, sea ideológica. Debe ser hecha de tal manera de que induzca a error a otro, a la persona que va a resultar dañada o perjudicada con la falsedad del documento. Porque si la alteración es tan evidente, ¿no es cierto?, tan burda, por ejemplo, se trató de cambiar la fecha del documento y se raspó demasiado el papel, si es que fuera así, para ponerle la otra fecha, pero se da cuenta cualquiera, a menos que alguien no sea ciego nomás, entonces ahí tenemos una falsificación tan burda, ¿no es cierto?, que cualquiera se puede dar cuenta. Es ostensible la falsedad a simple vista. Ahí no habría falsedad porque no sería inductiva de error respecto de la falsedad del documento. Sí, cualquiera se puede dar cuenta que el documento es falso. Es decir, yo me tendría que dar cuenta que estoy suscribiendo un documento falso, porque la falsedad es evidente. Y la ley también a mí me reprocha el no darme cuenta, si es que no me di cuenta de lo que era evidente. La jurisprudencia, como decimos en el material que ustedes tienen, como en muchas cosas, digamos como en la mayoría de las cosas, nuestra jurisprudencia es incoherente, por decirlo de alguna manera. Siempre falla A, B, C y a veces D. También es necesario tener presente que no toda alteración de un documento importa la comisión de un delito. Claro, porque se debe distinguir, ¿no es cierto?, entre lo sustancial y lo accesorio, o lo sustancial y lo que no lo es, ¿no es cierto? Si por ejemplo se está vendiendo ¿cómo se llama?, un inmueble, un contrato de compra-venta, por ejemplo, se está vendiendo un inmueble. Y en vez de colocar que el inmueble tiene una superficie de 1.344 metros cuadrados, en realidad tiene una superficie de 1.345 metros cuadrados, un metro cuadrado más. Un metro cuadrado más, un metro cuadrado o 2 metros cuadrados. Si no altera, ¿no es cierto?, la esencia de la superficie. En todo caso va a ser el juez el que va a tener que resolverlo en cada caso, pero lo que hay que determinar es, ¿no es cierto?, que la falsedad influya en un error que tenga por objeto hacer que el documento no represente la realidad. Si alguien, por ejemplo, al colocar el nombre del vendedor le coloca Luis Ernesto en vez de Luis Hernán Correa Contreras, pues posiblemente hubo un error.
a lo mejor hasta en el carnet el error, etc. Hay que distinguir, ¿no es cierto?, aquella falsedad que realmente altera el documento de manera material o de manera ideológica, y no esa falsedad que es una falsedad pero que no tiene importancia, por decirlo así, o no altera sustancialmente el documento. Ahora, algo de lo que les señalé antes y que se me estaba olvidando, para repetirlo, para que quede claro, que está aquí en los apuntes. Ahí hay una pregunta. ¿Constituye falsificación el otorgamiento de contratos simulados y el abuso de firma en blanco? Decimos que este tipo de falsedades no. Ya les expliqué antes que se trata de otro tipo de delitos, en los que también hay falsedad, pero no está sancionado en la forma que se sanciona en estos dos párrafos. ¿Por qué el otorgamiento de contratos simulados de abuso de firma en blanco no constituyen este tipo de falsedad? Porque en los artículos 466, y se señalan los artículos, el delito por otorgar contratos para otorgar contratos simulados, y el 470 número 3 se refiere al abuso de firma en blanco. Ambos hechos configuran delitos específicos, es lo que estábamos diciendo, contemplados en otro título del Código. Delitos específicos, contemplados en otro título del Código. Genéricamente considerados también constituyen falsificaciones, que es lo que también decíamos. Pero estos dos casos no son sancionados en lo específico por este párrafo, sino conforme a las normas del contrato simulado o el abuso de firma. En el 470 número 8, cuando estudiamos los delitos contra la propiedad, en el 470 número 8, para que desde ya tengan una idea, a mí me interesa siempre darle una idea, por lo menos, y después le explicamos bien cuando corresponde. En el 470 número 8 se sanciona a los que fraudulentamente en el número 3, a los que cometieren alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Se obtiene la firma de una persona en blanco y con eso, ¿no es cierto?, se extiende con esa firma algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. Aquí hay que dar alguna explicación desde ya, porque existe mucha ignorancia a este respecto. Bueno, mucha gente que no es abogado, o si le han preguntado a un abogado que no sabe, ha explicado mal. El abuso de firma en blanco, la firma en blanco, mejor dicho, en sí, no es constitutiva de delito. Es decir, una persona puede recibir un documento firmado en blanco, en resguardo del cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, una persona le presta a otra 1 millón de pesos y este otro no tiene otra forma de afianzar que no sea con un cheque, y le firma un documento en blanco. El documento, los cheques se cobran a la vista. Digo cheque porque también se puede hacer con una letra, con un pagaré, etcétera, pero es más fácil cobrar un cheque. Entonces, el hecho de que alguien obtenga un cheque que está firmado en blanco no significa que esté cometiendo delito. La palabra clave en esa disposición es la que dice abuse con ella.
perjuicio de otro. Por ejemplo, si la persona le prestó 1.000.000 de pesos y el tercero le entregó un cheque firmado en blanco, si no tenía la suma, ni en letras ni en número, y la persona le agregó, por ejemplo, el interés legítimo que corresponde cobrar, la ley señala cuáles son los intereses legítimos, entonces esa persona no estaría cometiendo delito. Supóngase ustedes que con el interés legítimo, en vez de cobrar 1.000.000, pasaron algunos meses y en vez de 1.000.000, como ahora el interés que se puede cobrar por los particulares es bajo, supóngase usted que era 1.015.000 pesos después de, no sé, 5 meses, 6 meses. Esa persona no cometió delito. ¿Por qué? Porque no abusó de esa firma puesta en el documento en blanco. Está cobrando lo que corresponde. Ahora, si otro, ¿no es cierto? Si otro, ese cheque de 1.000.000, que no tenía monto, sino que le debían 1.000.000 y llenó el cheque, no sé, por 1.500.000, ¿para qué decir por más? O por 20 millones, eso, claro, ese está cometiendo, ese está abusando de la firma de otro otorgada en un documento en blanco. Para los que me siguen con el código en la mano, que es el que tengo yo acá, se pueden dar cuenta aquí, porque después ustedes lo que van a tener, los que trabajen en esto, van a tener que andar con el código siempre. Se van a dar cuenta que en el 470 hay un montón de casos de falsedades, hasta el número 11, y hay una serie de otras falsedades documentales. Pero estas falsedades documentales son delitos específicos, como los que le acabo de nombrar. Son delitos específicos. Incluso en el 471, que es el artículo siguiente, si ustedes ven, en el 471, será castigado con presidio, relegación menor en su grado mínimo o multa. 2. El que otorgara en perjuicio de otro un contrato simulado. Entonces, por eso la respuesta que se hace a esta pregunta que tenemos ahí en los apuntes es: si se trata de estos delitos que estamos estudiando ahora, el 193 y siguientes, el contrato simulado o el abuso de firma en blanco, decimos no, porque estos son otros casos, son otros delitos específicos, en donde los bienes jurídicos, ¿no es cierto?, son otros. Por ejemplo, en el caso del número 8, fíjense ustedes, a los que fraudulentamente hubieran obtenido del fisco, de la municipalidad, de la caja de previsión y de instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios. Esto se va a hacer a través de una ¿cómo se llama?, documento falso, ideológicamente o materialmente falso. Les pongo un ejemplo, como siempre hago. Para obtener estos beneficios, ¿quién va a ser el perjudicado? El Fisco de Chile. Entonces acá el bien jurídico protegido es el patrimonio fiscal. No quiere decir que no se haya cometido una falsedad, pero el bien jurídico más importante aquí ya no es el tráfico de los documentos, el tránsito de los documentos, si ustedes quieren, o la fe pública. Aquí es el patrimonio del Estado, a través de las municipalidades, de otras instituciones de beneficencia, etc. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esta persona obtuvo un pago, ¿no es cierto?, del Estado que no correspondía y que resulta ilícito. Acá en Arica ocurrió muchas veces. No sé si todavía estará vigente, porque como la economía ha ido bajando, se han ido derogando algunas leyes, pero una ley para proteger el empleo y para beneficiar a los industriales, para beneficiar a los industriales. ¿Qué es lo que hacen? Es pagarle más o pagarle parte del sueldo a los trabajadores dependiendo del número de trabajadores que tengan. Entonces, ¿qué es lo que han hecho a través del tiempo? Empresarios inescrupulosos.
incluso mini empresarios también, han colocado en su planilla trabajadores que no existen. Y han ido a cobrar ese, ¿no es cierto?, esa remuneración que le otorga el Estado. Supónganse ustedes que tengan 10 trabajadores, prácticamente la empresa, ¿no es cierto?, la ganancia de la empresa no va por lo que hace la empresa, sino que por el cobro que hacen indebidamente al Estado. Es una forma de estafa. Y se hace a través generalmente de ¿qué? De exhibir las planillas, ¿no es cierto?, y las facturas o los documentos de pago que se le harían al trabajador, etc. Todo generalmente ideológicamente falso. ¿Por qué? Porque en el papel corresponde, las planillas corresponden, etc. Pero a lo mejor hay un amigo en el lugar donde se entregan esas planillas y ese amigo le pasa, ¿no es cierto?, una boleta de planillas completa, para que no ande pidiendo a cada rato. O a lo mejor simplemente va a una imprenta donde el de la imprenta le hace las planillas iguales que las que hace el fisco, etcétera. Y por ahí se consiguen el sello de agua, etcétera. Ustedes saben que el que quiere hacer una pillería se la ingenia para hacer la pillería y para ganar plata. Evidentemente. Siempre en el mundo han existido los que trabajan y los que viven de los que trabajan. Eso, el mundo va a terminar así. Así que no hay que abrir mucho los ojos por esto. El problema es que parece que con la modernidad el número de los que viven de los que trabajan parece que es más, cada vez más. Bien. Y entonces, para terminar esta respuesta a esta pregunta, se dice acá que solo constituyen delitos de falsificación documentaria las conductas descritas taxativamente del número 1 al 8 del artículo 193 y que solo se pueden interpretar en forma restrictiva. Está clarito entonces la primera exigencia de ¿cómo se llama?, de estos elementos comunes en las falsedades documentarias, que debe haber una alteración de la verdad en el documento, sea pública o privada. La segunda, la alteración de la verdad debe ser hecha en alguna de las formas que se dan en el artículo 193, lo dijimos recién. Y entonces ahora vamos a ir leyendo este artículo 193, cada uno de los casos que contiene. Después vamos a decir cuáles casos son de falsedad documentaria, material, cuáles ideológica. Incluso después vamos a decir que la mayoría de los autores interpretan que los particulares solo pueden cometer las falsedades documentarias reales o materiales y no las ideológicas, y vamos a decir por qué. Para que ustedes tengan siempre el mayor número de antecedentes para poder interpretar bien la ley el día de mañana, en los casos que se les presenten a ustedes. Entonces, segundo elemento, la alteración de la verdad debe realizarse en alguna de las formas taxativamente descritas por la ley en el artículo 193. Nos vamos entonces al 193 y empezamos a leer. 1. Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. 2. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. 3. Atribuyendo a los que han intervenido en él, es decir, en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho. 4. Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. 5. Alterando las fechas verdaderas. 6. Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. 7. Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original. 8. Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier documento oficial. Vamos diciendo, o dando, mejor dicho, una pequeña explicación respecto de cada uno
de estos numerales. El primero entonces, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica. Bueno, contrahacer o fingir la letra, ¿no es cierto?, como uno escribe, ¿no es cierto?, las letras como uno las escribe. Así que ahí no hay mayor explicación. Firma es esa forma personal de manifestarse por escrito como un sello de autenticidad que tiene cada persona. Cada persona lo ha creado. Y la rúbrica es una especie de media firma. Lo decimos acá. El verbo, ¿no es cierto?, el verbo rector aquí es contrahacer o fingir. Contrahacer, es decir, hacer de nuevo. O fingir, que significa, ¿no es cierto?, generalmente imitar. Fingir, es decir, dar a entender algo que en realidad no está ocurriendo. O darlo a entender de una manera cuando está ocurriendo de otra. La palabra contrahaciendo se considera como simular, aparentar, remedar o imitar. Lo que dicen la RAE, Diccionario de la Real Académica. Contrahacer, ¿no es cierto? Claro, es simular. Si yo estoy contrahaciendo algo, contrahacer, o sea, hacer de manera distinta, ¿no es cierto? Hacer, pero de manera distinta. Contrahacer. De manera distinta, le estoy cambiando algo. Por ejemplo, contrahacer la firma. Supongamos que donde termina la firma, termina ¿cómo se llama?, en una vueltecita, y la verdadera firma no la tiene, porque por X razón le falta, y yo le hago esa vueltecita. O si no está bien hecha la vueltecita al final de la firma, se la arreglo para hacérsela. Es decir, contrahago la firma. La rúbrica o la letra, cualquier cosa. La palabra fingir debe interpretarse en su genuino sentido, es decir, atribuir existencia real a lo que en verdad no la tiene. La palabra rúbrica es una parte de la firma de una persona, es un rasgo característico de ella. Sí, acá no se trata del seudónimo, por ejemplo, ni de la mosca. Se trata de una parte de la firma, por eso decía al comienzo una media firma. También contrahacerla. Hay muchos, como se llama, funcionarios que tienen que firmar cualquier cantidad de veces al día, cualquier cantidad de documentos. ¿Para qué decir los notarios y los conservadores, ¿no es cierto? Prácticamente eso es lo que hacen, ¿no? Prácticamente eso es lo que hacen, porque el personal administrativo se supone que tiene que encargarse de verificar la identidad del que está firmando, etcétera, etcétera. Toda esa parte material, y el señor conservador y el señor notario lo único que hacen prácticamente es firmar, ¿no? O sea, darle el sello de autenticidad. Pero, ¿no es cierto?, hay que contrastar, ¿no es cierto? Contrastar, ver si lo que se firme es igual a la firma que aparece en este caso en el documento oficial de la persona. Bien. Entonces ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de falsedad material. ¿Por qué? Porque estamos realizando una acción indiscutiblemente material, contrahacer o fingir letra, firma o rúbrica, ¿cierto? A pesar de que también por el lado de fingir podría entenderse que puede haber una falsificación ideológica, pero no es formalmente verdadero la firma, la letra o la rúbrica. Bueno, para discusión, pero hay casos que son bien específicos de falsificación real y otros de falsificación ideológica. Segundo, suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Claro, es el típico caso de falsificación ideológica.
El de la persona que le comentaba yo después, porque se llevaba a la notaría a firmar como vendedora a una persona que no lo era. Era parecida, se era reparecida en el documento con la persona que llevaba. Es decir, el documento que se llevaba, en el caso que yo les contaba, era el carnet verdadero de la persona que era la dueña. Pero la persona que llevaba no era la dueña. No era la dueña. Pero se parecía. Y ahí es donde les daba, como se llama yo, las características de la vejez. Se parecía. Y entonces, seguramente que le habrían enseñado a la persona a hacer una firma más o menos parecida. Pero como cuando se trata ya de gente de bastante edad, entonces hay como un poco más de manga ancha, que se equivoque un poco, incluso hay personas que tienen artritis, qué sé yo. Bien. Es una clara manifestación de falsificación ideológica. Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Claro. Está participando en el acto un tercero que no tiene nada que ver con el acto. El documento que va a aparecer ahí va a ser formalmente verdadero, pero es ideológicamente falso, porque participó alguien que no es el que dice que está participando en el acto. Algunos fallos han estimado que el texto legal se refiere a persona existente, es decir, de que el que comparece tiene que serlo en reemplazo malicioso, ¿no es cierto? Pero de una persona que existe, no que está muerta. Eso es lo que se ha dicho a veces en los tribunales. En caso contrario, si la persona no existe, constituiría otro delito, una estafa, por ejemplo. Entonces, en el caso de que, según lo que han fallado los tribunales, en realidad yo soy de la idea de que se debe sancionar siempre en virtud de esto, de este numeral, porque tiene pena más alta, porque de repente por una estafa va a tener una pena ínfima, y al final va a ser lo mismo. Si la persona que se está sustituyendo falsamente está muerta o no es la que está en el lugar y que debería estar, en realidad es lo mismo. Es decir, no está para la firma del acto la persona que debería estar, sino que hay otro que lo está falsamente sustituyendo. Entonces, ¿en qué varía eso el juicio de reprochabilidad? Porque aquí va a resultar perjudicado no solamente el tráfico de los documentos, no solamente la fe pública, sino que también va a resultar perjudicado una familia, generalmente. ¿Qué familia? La familia de la persona anciana normalmente, que es la que está apareciendo como sustituyendo a alguien que a lo mejor existe o a lo mejor no existe. Pero desde el punto de vista de la reprochabilidad, para mí por lo menos es lo mismo. También puede ocurrir que no se incluye en el acto la intervención de una persona que ha actuado. Y esto significaría que se falta la verdad en la narración de hechos sustanciales, artículo 193, número 4. El caso contrario, no se incluye en el acto a una persona que sí ha estado en el acto. Entonces, en ese caso, pareciera que se falta la verdad en la narración de hechos sustanciales. Claro, no se incluyó a la persona que participó en el acto, pero no está en el acto. Claro, es más difícil en una notaría, porque ahí las partes también específicas, o son dos partes nomás, o pueden ser tres si es más de uno el vendedor, o más de uno los compradores, etcétera. Pueden haber más personas en un contrato, pero normalmente son limitadas. Pero supóngase usted en un tribunal. En una audiencia participan 10 personas y una persona es omitida. No, que se le olvidó al funcionario, etcétera, etcétera. Pero no está considerado en el acta. Y todos los documentos de los tribunales son documentos públicos, todos los documentos emitidos por el tribunal
por el funcionario correspondiente. Como funcionario público, en el ejercicio de su cargo y dentro de la esfera de sus atribuciones, es un documento público. Entonces, ese documento público es ideológicamente falso. Ideológicamente falso. Entonces, ahí se habría cometido un delito. Es decir, no es llegar y decir, bueno, mira, da lo mismo, nomás, ya, no me coloquen a mí. No, si participó en el acto tiene que estar. Si no, debió haber estado fuera de la audiencia. Bien, vamos a quedar aquí en el número 2 y vamos a continuar la clase siguiente con el número 3.